Buenas noches, licenciada. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, somos del Paralelo B. Eh, Bienvenido a este viaje por la literatura ecuatoriana del siglo XX. Somos estudiantes de educación básica de la Universidad Estatal Amazónica y hoy queremos compartir con ustedes algo muy especial de la vida y obrar cuatro escrituras fundamentales que marcaron nuestra identidad cultural y literatura. En el siglo XX fue un periodo extraordinario para la literatura ecuatoriana. En esos 100 años surgieron voces únicas que solo escribían bellas historias y poemas, sino que también denunciaron injusticias, exploraron nuestras identidades y nos ayudaron a entender quiénes somos como ecuatorianos. Hoy conoceremos a Jorge Icaza, el gran narrador de la realidad indigenista, y Alicia Llanes Cosio, pionera de la voz femenina en nuestra literatura, y Pablo Palacios, el experimentador vanguardista de Bernardo Ángel Silva, en poeta del romanticismo eterno. Sus obras no son solo páginas y libros, son testimonios de nuestra historia, ventanas a nuestra lucha social y el espejo de nuestra alma como pueblo. Como futuros maestros, creamos que conocemos nuestra literatura es fundamental para entender quiénes somos, hacia dónde vamos. Compañeros, este es un recorrido. Hola, me presento. Mi nombre es Jordi Guzmi y le vengo a hablar un poquito lo que fue de Jorge Casa, uno de los escritores más importantes de la literatura ecuatoriana en Latinoamérica. Bueno, Jorge Casa nació en Quito el 10 de junio de 1906. Él provenía de una familia que tenía tierras en las tierras ecuatorianas y fue precisamente esa cercanía con el mundo la que lo marcó profundamente para sus escrituras. Bueno, inicialmente él empezó estudiando medicina, pero tras la muerte de su madre, él abandonó la carrera para dedicarse al teatro. Y fue actor, director teatral y finalmente encontró su verdadera vocación en la narrativa de la denuncia social. ¿Y por qué hablamos de la denuncia social? Bueno, porque Jorge Casa no escribía solo para entretener, él escribía para despertar conciencias, como para mostrar realidades que muchos preferían ignorar. Él básicamente en 1930 publicó su obra Cumbre, en Huasipungo. Esta novela es un testimonio desgarrador de la experiencia de los pueblos indígenas en las haciendas serranas del Ecuador. Y Casa relata una cruel e impactante vivencia que tenían en la sierra indígena, cómo eran tratados como objetos, eran despojados de sus tierras, explotados hasta la muerte inclusive. Huasipungo causó un impacto enorme, fue traducida a más de 40 idiomas y se convirtió en un símbolo de la literatura indígena en Latinoamérica. Muchos la critican por su dureza, pero esa dureza es necesaria para que la sociedad ecuatoriana enfrente en su realidad, bueno, lo que vivió hace varios años del Ecuador. Bueno, y Casa escribió otras obras también importantes, no solo esa, podremos mencionar a la de Cholos, Media Vida Deslumbrados y Huasipungo. Bueno, siempre con ese compromiso inquebrantable y llevando con el tema a lo más alto de la literatura. Bueno, esa imagen, la de Kunshi, una obra literaria que él hizo, que se trataba de caminando descalzo en el frío, encargando a su hija hambrienta por obligación a trabajar. Esa es una de las realidades que Casa nos mostraba en sus obras literarias, una realidad que tristemente en muchas formas existe en nuestro Ecuador, inclusive se puede decir que también actualmente. Y pues básicamente se puede decir que Jorge Casa nos enseñó que escribir puede ser un acto de tristeza y no de denuncia. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Julio Matobello y quiero hablarles de una escritora extraordinaria que nos dejó hace muy poco, de Alicia Llanes Costo. Alicia nació en Quito el 31 de marzo de 1928. A diferencia de muchos escritores que comenzaron jóvenes, ella publicó su primera novela a los 44 años, pero esa llegada tardía no le impidió en convertirse en una de las voces más importantes de la literatura ecuatoriana. Ella estudió filosofía y letras en la Universidad Católica, trabajó como periodista y como profesora universitaria. Fue una mujer muy adelantada a su tiempo porque desafió los roles tradicionales, ya que utilizó la literatura como una herramienta de liberación. En 1972 publicó Bruna, Soroche y los tíos.
y con esta novela cambió el panorama de la literatura ecuatoriana. ¿Por qué? Porque por primera vez una escritora ecuatoriana ponía en el centro de su narrativa la experiencia femenina, la mirada de mujer, las preocupaciones y los sueños de las mujeres ecuatorianas. Alicia Llanes Cosio es considerada pionera del feminismo literario en Ecuador. Sus obras exploran temas como la identidad, la memoria, la familia, el poder y muy especialmente la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Su estilo es único. Ella mezcla el realismo con elementos fantásticos, casi mágicos. Usa el humor, la ironía y la sátira para criticar las estructuras de poder. Sus personajes femeninos son muy complejos, contradictorios y reales. Escribió muchas obras importantes, por ejemplo, la Yo vendo unos ojos negros, Más allá de las islas, La cofradía del mullo del vestido de la Virgen Pipona. Este título ya nos dice que estamos ante una escritora muy diferente. Sé que vienen a matarme y muchas otras obras. Recibió el premio Eugenio Espejo en 2005, que es el máximo reconocimiento cultural en Ecuador. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas y estudiados en las universidades de todo el mundo. Alicia falleció el 18 de marzo de 2024 a los 95 años, después de más de 50 años escribiendo sin parar. Nos dejó un gran tesoro, la certeza de que las mujeres tienen mucho que decir y que su voz es fundamentalmente nuestra literatura. Les voy a leer un fragmento inspirado en su estilo. Bruna despertó cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana de su cuarto. El soroche le apretaba el pecho como un animal dormido sobre ella. Los cerros de Quito la miraban desde lejos, indiferentes a su malestar. En la casa grande, los tíos ya estarían despiertos, planeando su futuro como siempre lo hacían, sin preguntarle qué quería ella. Pero Bruna tenía sus propios sueños, secretos que guardaba celosamente en un cuaderno escondido bajo el colchón. Si pueden observar esa mezcla, lo físico del soroche, lo poético de los cerros que miran, la sociedad de los tíos que deciden por ella, y lo íntimo de esos sueños secretos, eso es Alicia Llanes Cosio, capaz de mezclar múltiples dimensiones en un solo párrafo. Como futuros maestros, especialmente las maestras, necesitamos enseñar a nuestras estudiantes que ellas también tienen su voz, que sus propias historias importan y que pueden soñar y luchar por estos sueños. Alicia nos enseñó que la literatura puede ser un espacio de libertad y de transformación para las mujeres. Y voy a hablarles del escritor más experimental, más atrevido durante mucho tiempo, más incomprendido a la lectura ecuatoriana de Pablo Palacio. Pablo Palacio nació en Loja el 25 de enero de 1906. Estudió Derecho, fue abogado y funcionario público. Hasta aquí una vida convencional, pero su literatura era todo menos convencional. En 1927, cuando apenas tenía 21 años, publicó Un hombre muerto a puntapiés, un cuento que causó escándalo. ¿Por qué? Porque Palacio rompió todas las reglas, su narrativa era fragmentada psicológicamente, perpetuando, hablando de temas de la sociedad, consideraba tabú la locura de marginidad y sexualidad, el absurdo de la existencia. En el mismo año publicó Débora por la novela corta sobre el hombre lisiado y su relación con la prostituta. En 1932 publicó lo que muchos consideran su obra muestra Vida de ahorcado, una novela experimental narrada desde la perspectiva de una condena de la muerte. Pablo Palacio fue un adelantado en el Estado, haciendo a los años 20 y 30 y en otros escritores latinoamericanos haría décadas después usaba técnicas como monólogo interior y fragmentos narrativos de la rotura de la cronología. Exploraba la mente humana y sus rincones más oscuros, la locura y la soledad, la marginidad, el absurdo de sus personajes son seres rotos, incomprendidos, que habían a los márgenes de la sociedad, pero la crítica de su época no lo entendía, lo rechazaron, lo consideraron morboso, extraño,
incomprensible. Palacio sufrió fundamentalmente en este rechazo. Además tuvo problemas de salud mentales, pasó temporadas intentando en instituciones psiquiatras. Sus últimos años fueron difíciles, marcó por la pobreza y el olvido. Murió en Guayaquil el 7 de enero de 1947 cuando apenas tenía 40 años. Murió pobre, solo, olvidado por la sociedad literaria en su tiempo. Pero la historia le dio la razón. Décadas después de su muerte, su obra fue redescubierta y hoy Pablo Palacio es reconocido como un genio, como uno de los escritores más innovadores y originales, no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Les voy a leer un fragmento inspirado en el estilo. Quedó tendido en la acera con los ojos abiertos, mirando el cielo gris y la ciudad. La gente pasaba al lado indiferente, apurado. Algunos los miró y recoló apresuradamente al paso. Nadie se detenía. La ciudad seguía su ritmo, su marcha impecable, mientras el hombre yacía ahí cada vez más frío, cada vez más olvidado. En sus ojos muertos quedó grabado el último imagen, nubes grises moviendo lentamente sobre los edificios. Esa imagen de la indiferencia urbana es la sociedad del ser humano en la ciudad moderna, de la muerte como algo trivial. Eso es Palacios Oscuros, perpetuador, pero profundamente verdadero. Como futuros educadores, Pablo Palacios nos enseñó algo importante. Debemos valorar quienes se atreven a ser diferentes, a quienes rompen moldes, incluso si no los entendemos inmediato. No todos los estudiantes encajan en los modelos tradicionales. Algunos son como Palacios, diferentes, experimentales, incomprendidos y necesitan que los veamos, que los valoremos, que les demos espacio para ser ellos mismos. Pablo Palacios nos enseñó que la literatura puede explorar los límites, lo incómodo, lo marginal, y eso también es válido y necesario. Hola, mi nombre es Karina Esmerita Calazacón y quiero hacer esta presentación hablando del poeta más romántico, más lírico y más trágico de la literatura ecuatoriana, Merardo Ángel Silva. Merardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898, hijo de una familia de clase media. Desde niño mostró una inclinación extraordinaria por la poesía. Estudió en el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, donde comenzó a escribir sus primeros versos y a relacionarse con círculos literarios de la ciudad. Silo fue parte del movimiento modestino ecuatoriana, influenciado por grandes poetas como Darío Rubén, José Asunción Silva y Julio Herrera. Su poesía se caracterizó por el tono melancólico de temas como el amor, la muerte y la soledad, y el paso del tiempo, el uso de un lenguaje musical refinado. Trabajó como periodista de varios periódicos guayaquileños, publicando poemas, crónicas, artículos junto con otros jóvenes poetas como parte de la llamada generaciones de